Hola, muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la International Chamber of Commerce México a este diálogo regional para América Latina de la ICC, integrando la voz de las pymes para un tratado global efectivo sobre plásticos. Les recordamos que nuestras reuniones se rigen bajo el protocolo de competencia económica de nuestra organización y les informamos que esta sesión será grabada. Con respecto a este diálogo, les pedimos por favor mantener su micrófono en silencio. Por supuesto, tendremos oportunidad de recibir sus comentarios y preguntas en el chat bajo la coordinación de los moderadores, ya que tendremos, por supuesto, la oportunidad de dialogar con ustedes. Sin más, vamos a dar inicio a este diálogo, para lo cual le cedo el uso de la voz a la maestra Jessica González Pérez, directora general de ICC México. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Pues bienvenidos sean todos ustedes a este diálogo regional de la International Chamber of Commerce en nombre de nuestra sede en París y de ICC México. Nos da muchísimo gusto saludarles por aquí. Como muchos de ustedes saben, la ICC es la representante de más de 45 millones de empresas de todos los tamaños y sectores en 170 países. Nuestra relación con las Naciones Unidas es única. Por ello, hemos participado desde el principio en el proceso de la ONU para desarrollar un tratado internacional que ponga fin a la contaminación por plásticos. Reconocemos el papel fundamental de la comunidad empresarial en la instrumentación de las disposiciones del futuro tratado. Y dado que las MIPYMES representan el 90% de las empresas de todo el mundo, es muy importante que su voz sea escuchada y considerada a la hora de desarrollar reglas y normas globales, para lograr la mayor aceptación posible de las empresas con miras a una aplicación efectiva en las distintas regiones. Así pues, mientras los gobiernos se preparan para la cuarta ronda de negociaciones que se celebrará en Ottawa a finales de abril, hemos organizado una serie de diálogos regionales con el fin de proporcionar información sobre los temas que se abordarán en el futuro tratado, así como una plataforma para el diálogo interactivo en la que las pymes puedan aportar su visión y los representantes de los gobiernos puedan contribuir con sus comentarios o preguntas. En ICC reafirmamos nuestro compromiso de apoyo activo en nombre de la comunidad empresarial global y esperamos que la jornada de hoy resulte interesante y enriquecedora para la siguiente fase de las negociaciones. Nuestras colegas aquí conectadas y a quienes pueden ver en pantalla, Raylene Martin, directora de sostenibilidad de la ICC, y Sandra Hani, directora de política global para el clima, estarán presentes en Ottawa para las negociaciones y estarán disponibles para conversar con todos nosotros más adelante. Para facilitar nuestro diálogo, quiero presentar a ustedes a nuestros moderadores, a quienes por supuesto agradecemos su apoyo. Muchísimas gracias, Vanessa Silveira de la Garza, vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente de ICC México y directora global de Sostenibilidad y Atención al Usuario de Aliática. Está también con nosotros y agradecemos su presencia Eric Hernández Gallego, socio de Greenberg Traurig, vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente de ICC México y copresidente del Grupo de Economía Circular de la ICC. Dicho lo anterior, cedo la voz a Vanessa Silveira para que iniciemos el diálogo. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias, Jessica, y muchas gracias a ICC por la invitación a comoderar este diálogo el día de hoy, tan importante tema que a todos afecta y esperemos encontrar importantes soluciones. Ahora voy a presentar a nuestros amables invitados que estarán con nosotros hoy, que están el día de hoy con nosotros. En primer lugar, presento a Dolores Barrientos Alemán, representante de México ante el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y punto focal para Guatemala. Kirvin Lanas, evaluador de proyectos, Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental de Panamá. Walter Schultz, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ecuador. Gonzalo Guayaquil, diplomático, coordinador de negociaciones sobre cambio climático y plásticos
Dirección de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile. Y María Mesonero Cromán, coordinadora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Muchas gracias a todos por estar aquí. Asimismo, aprovecho para mencionar que contamos con la participación de representantes de pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica de 19 países, entre ellos Ana Cecilia Martínez, socia directora de Sesman Recycling, y Víctor de Soretz, fundador y CEO de Mantra Beauty. Pues sin más, invito a Dolores Barrientos Alemán a presentar una visión general del proceso para desarrollar un tratado global sobre plásticos y también abordar los elementos clave que deben ser considerados por dicho tratado. Adelante, Dolores, bienvenida, gracias. Muchas gracias, buenos días a todos y antes que nada agradecer la invitación de ICC, la invitación hacia PENUMA para poder participar en este diálogo tan importante con pequeñas y medianas empresas de la región de América Latina y el Caribe. Por ahí no sé si me puedan apoyar para adelantar mi presentación. En la siguiente, por favor. En la siguiente, por favor. Bueno, básicamente este instrumento internacional que esperamos que sea jurídicamente vinculante se define en la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por sus siglas en inglés UNEA, que se celebró en febrero de 2022. Como ustedes saben, la Asamblea o la UNEA es el máximo órgano dentro del sistema de Naciones Unidas para definir eventualmente las prioridades globales internacionales. Y en esa ocasión, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas definieron esta resolución histórica, la resolución 5/14, que solicita la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, incluso el medio marino. En esta resolución se estima que el fin de las negociaciones suceda a finales de este año, del 2024, y que un comité intergubernamental de negociación, el CIN, elaborará dicho instrumento. Y bueno, aquí es importante señalar que este trabajo está liderado por el PENUMA, por nuestro programa, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Adelante. Y bueno, lo que quisiéramos tener con este instrumento es un enfoque vinculante, pero también voluntario en algunos temas, un enfoque global que aborde todo el ciclo de vida del plástico, también que incluya principios de la Declaración de Río y que también considere las circunstancias y capacidades nacionales, ¿no? Reconocemos que en los países hay diferentes circunstancias que tenemos que tomar en cuenta. Adelante. Este comité, el Comité Intergubernamental de Negociación, tuvo su primera reunión en nuestra región, en América Latina y el Caribe, en Punta del Este, Uruguay, que fue en noviembre del 2022. Los principales temas en esa primera reunión fueron establecer las reglas de procedimiento y el proyecto de reglamentación. Durante el año 2023 se llevaron a cabo 2 sesiones de la negociación del INC, por sus siglas en inglés, en mayo, que fue en París, Francia, y en noviembre, que fue en Nairobi, Kenia. Adelante. Adelante. Al anterior, por favor. Gracias. Básicamente, los avances de la negociación, actualmente las negociaciones están basadas en textos, resultados y avances
El INC 3 concluyó solicitando al secretariado que se realice una compilación de texto de proyecto revisado y que refleje el trabajo del comité. Este texto de proyecto revisado se publicó a finales del año pasado, del 2023. ¿Cuáles son los próximos pasos? Pues tenemos prácticamente menos de un año para concluir el proceso que quisiéramos concluir a finales de este año. Considerar que el proceso cuenta con un nuevo presidente del comité, el embajador Luis Vallas Valdivieso de Ecuador, y las próximas reuniones del INC, como ya lo comentaron, la próxima se realizará en Canadá a finales de este mes, del mes de abril, y la subsecuente se realizará en Busan, Corea, también en noviembre de este año. Adelante. Hablando de la ambición, considerar que pues, la producción anual de plástico supera ya los 400 millones de toneladas, ¿sí? Esta producción pues, se espera que tenga un incremento del 70% para para la década de 2040, de acuerdo a un escenario business as usual. La fuerza del instrumento depende precisamente de sus objetivos de reducción de sustancias y productos prohibidos o controlados. Y bueno, esto implica también que se definan todas estas ambiciones en plazos ajustados. Se considera el ciclo de vida completo del plástico. La resolución aprobada en la UNEA, como les comentaba, incluye un instrumento con un enfoque integral que aborde el ciclo de vida completo, ¿sí? Y queremos un instrumento que trate la contaminación plástica, no solo en la gestión de residuos. Adelante. El financiamiento, pues, es muy importante. El documento incluye financiamiento, asistencia técnica y cooperación internacional para las naciones con menos recursos, incluidas aquellas naciones que son productoras de plástico para que puedan cambiar su rumbo. Fondos de investigación y desarrollo también para nuevas soluciones, inversiones en sistemas de reutilización, en sistemas de gestión y de infraestructura que permitan también una gestión ambientalmente adecuada a residuos plásticos, incluyendo la clasificación y el reciclaje. El sector privado, pues, está considerado como un actor muy importante y parte también de la solución del financiamiento. Se requiere de alguna manera, de acuerdo a algunos cálculos, invertir en la transformación del sistema. Eventualmente, no veo mucho, permítame. No veo la cantidad, sí, para generar un ahorro aproximado de 3.3 mil millones de dólares en externalidades evitadas. Esto de acuerdo a algunos estudios que el PENUMA, mi programa, ha venido realizando respecto al plástico. Adelante. Pedimos y queremos lograr una transición justa para todos, asegurar una transformación que funcione para todos, para garantizar una justicia no solamente para las naciones, sino también para las comunidades y las personas, incluidos precisamente los recolectores de residuos y personas en situación de vulnerabilidad. Y bueno, esto requiere que nos escuchemos unos a otros y un verdadero espíritu de cooperación internacional, que como sabemos, pues es la plataforma para la solución de estos grandes problemas ambientales que enfrentamos como humanidad. La industria como habilitadora, se ve que, o sea, se conceptualiza la industria como una gran habilitadora para lograr estos objetivos. Es importante el liderazgo del sector privado. Si la industria no solo apoya este acuerdo, sino que se adelanta a él,
poniendo sus recursos, tecnología, innovación, conocimiento de mercado, podríamos acelerar la transformación que todo mundo quisiéramos lograr. Adelante. Y bueno, con esto concluyo el estatus que tienen las negociaciones de que será el nuevo último acuerdo multilateral ambiental a nivel global. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dolores. Estuvo muy interesante la plática y la presentación. Creo que todos somos conscientes de que el plástico es un problema para la contaminación del medio ambiente, pero también tiene una complejidad social y creo que el atacarlo de manera integral es justamente como se tiene que considerar y es por eso que este diálogo, que ICC está llevando este diálogo el día de hoy, porque consideramos que todos los jugadores, ¿no? Respecto de la industria del plástico tienen que entender la complejidad del mismo y tratar de apoyar a la reducción del mismo en la integralidad y en la inclusión de la economía circular para que de esta manera podamos llegar a un resultado exitoso, ¿no? Eh, Asimismo, les recuerdo que por favor a todas las pymes que tengan preguntas y respuestas, por favor las incluyan en el chat. Mari Carmen ya les mandó ahí un mensajito, pero quería nada más ser un poquito más reiterativo. Y pasamos ahorita a un ejercicio en donde Melanie del equipo global de ICC nos va a ayudar, ¿no? A llevar a cabo un cuestionario, como un grupo de preguntas vía Menti, para saber exactamente cuál es la postura y las opiniones de todas las pymes que nos acompañan el día de hoy. Adelante, Melanie. Y muchas gracias, Eric. Bueno, la meta es como tener como una vista de cómo es el grupo y todo. Entonces son 3 preguntas chiquitas. Si cada uno podría como conectarse vía Menti, entonces creo que lo van a poner en el chat. Bueno, o sea, lo hacen clic o ponen en el internet en Menti con el código y de ahí van a surgir preguntas que son rápidas y nos van a ayudar a entenderlos. Entonces, gracias, Sofía. Bueno, entonces la primera pregunta, y vamos a esperarlos, no se preocupen, es en una escala de 0 a 10, 0 siendo 9. Oh, ya tenemos respuesta. Usted va más rápido que yo. ¿Cuánto diría que sabe del Tratado Global sobre plásticos? Entonces, 10 siendo el mayor que ya conoce todo, o sea que hasta se sabe los artículos, me imagino, ¿no? Ok, entonces tenemos como una visión, que tenemos una muestra que está muy dividida, o que conoce poco, o que conoce más o menos, que tiene algún conocimiento por el momento. Entonces, vamos esperando que la gente se conecte. Muchas gracias, José Castellanos, por el 3. Si no pudo conectarse a Menti, hay otras preguntas, no se preocupen. Ok, sí, entonces es más o menos eso, o sea, no hay un conocimiento súper experto, aunque está aumentando los expertos, gracias, pero básicamente es o no conocen o tienen algún conocimiento del tratado. ¿No? Tenemos un experto, o sea, realmente el 10 sobre 10, 2 expertos, muchas gracias. Ok, sí. Ok, entonces sí, bueno, es conocimiento poco o regular con algunos expertos de este tema. Creo que podemos pasar a las siguientes. Sophie, if you could move to the next question. Ahorita es para más saber qué están haciendo ustedes, entonces en qué categoría de la cadena de valor se encuentra. Si se encuentra en producción, convertidor de plástico, materiales alternativos, venta al por menor o distribución, los que también fomentan a la economía circular con todo lo que es reutilización, reparación o gestión de residuos. Ok. Entonces, gestión de residuos es mucho más, ok. Ok.
Tenemos muchos iconos. Ok. Es súper interesante. O sea, hay 3 categorías que no están, pero tenemos una sobrerepresentación de los gestionadores de residuos, lo que es muy interesante para nosotros y para justo nos va a permitir en Ottawa poder justo transmitir estos mensajes diciendo que justo es la muestra que tuvimos. Ah, y creo que, ok, o producción, ok. Creo que podemos pasar a la siguiente, Sophie. Y ahorita es más los obstáculos. ¿Qué obstáculos les impiden tomar medidas efectivas para reducir la contaminación? Es falta de acceso a financiamiento, falta de conocimiento, falta de apoyo, de ayuda de los actores. Pueden elegir varias opciones, ¿ah? O falta de apoyo de los grandes actores, la falta de infraestructuras, justo hay un acceso insuficiente a plásticos sostenibles y los costos. O para usted no es una prioridad. Entonces, traten de no poner todos, por más que sea más relevante, la meta es tener un top 3 al menos, o un top 2, porque ya tampoco hay muchas opciones. Ok, entonces ahorita los top 3 son falta de acceso a financiamiento, lógicamente es lógico para las pymes, falta de apoyo de los grandes actores de la cadena, entonces justo eso es como releva de un tema de integración que toca a uno, le toca hacer su parte, o la falta de infraestructuras. Esos serían los top 3 obstáculos que están mencionados por nuestra muestra. Realmente la falta de infraestructura y la falta de apoyo son realmente los top, o sea, es el principal obstáculo para reducir la contaminación. Y gracias, César, Jorge, una legislación descoordinada. Ok, entonces ahí es más un tema político que es como falta de alineamiento entre todos los estados o en todos los países. Ok. Ok, ok, bueno, muchas gracias, Rosa María, por tu comentario para Costa Rica. Creo que hemos terminado la encuesta. Muchas gracias por su participación y ahorita dejo la palabra a nuestros moderadores. Gracias, Melanie. Muy interesante eh, las encuestas, aunque creo que sobre todo la primera era algo que esperábamos, ¿no? Porque en la mayoría de los países las obligaciones están hasta el final de la cadena, justamente, que es la gestión integral de los residuos y lo que se intenta, y uno de los puntos más esenciales de este tratado es tratarlo de incluir dentro de la cadena de valor, ¿no? De los procesos para justamente generar economía circular y darle un valor agregado al plástico y de esta manera no nada más verlo como un costo, que fue uno de los temas importantes ahorita en las respuestas, ¿no? Sino entender que la parte financiera también es importante para las pequeñas y medianas empresas y que por ende lo tomen como un subproducto o como un activo dentro de sus business plans para que no sea una carga y efectivamente esto pueda generar avances para el cuidado del medio ambiente. Ahora vamos a pasar a una parte ya más interactiva de estos diálogos. Eh, Obviamente tenemos algunos representantes de las pymes, nos encantaría que todos pudieran participar, pero como saben, es un poquito complicado por este formato, pero les invitamos por favor a que pongan todas sus opiniones en el chat. Vamos a hacer algunas preguntas ahorita muy puntuales que consideramos dentro del ICC que son esenciales para tomar en cuenta a efecto de poderlas considerar como parte de este análisis del tratado. Y entonces, si ustedes tienen cualquier comentario, conocimiento, observación, les pedimos que lo pongan en el chat, ¿no? La primera pregunta sería, ¿podría proporcionar alguna reacción, opinión inicial sobre lo que se ha compartido desde la perspectiva de las pequeñas empresas? ¿Cuáles son los elementos o prioridades que está viendo que deberían reflejarse en el tratado final que pueden conducir a una acción y cambio real?
No sé, Ana Cecilia o Víctor, ¿quién quiera apoyarnos con la respuesta de esta pregunta? Adelante, Ana Cecilia. Gracias, Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, empiezo, Víctor, entonces. Pues buenos días a todos, un gusto, muchas gracias por organizar este evento acá en ICC México. También que veo que viene mucha MIPYME también de Latinoamérica. Yo consideraría que, bueno, o sea, el tratado siendo un documento que va obviamente dirigido a los Estados miembros de Naciones Unidas, teniendo que considerar pues todo tipo de tamaños, de economías, desde emergente hasta las consolidadas, los países con industrias tan distintas al interior, pues obviamente este tratado, como se va reflejando ahorita, pues es marco, tiene que ser global, tiene que ser una cobija general y no, por más que se pueda incluir puntos que van dirigidos a la micro y pequeña y mediana empresa, pues se sigue quedando en lo general y es obvio. Los puntos que se han ido incluyendo y por los que ha abogado la ICC, por supuesto, que son pues desde temas tan obvios, pero al mismo tiempo tan importantes como la claridad del lenguaje, que sea comprensivo en todo el ciclo de vida de los plásticos, desde el diseño, no nada más desde la generación, sino desde su diseño, todo el ciclo de vida hasta su disposición o más bien sus medidas como residuo, incorporarle el tema de economía circular, creo que va muy bien por ahí en forma general. Para hacerlo accionable y un punto que se ha visto, yo creo, con otros acuerdos globales también, creo que es lo que está pasando, por ejemplo, con los compromisos en las COP, todo lo que va dirigido a reducción de emisiones, o lo que se ve reflejado también con Convención de Basilea, es que muchas veces somos las empresas las que tenemos que educar a nuestros gobiernos para que bajen, para que se entiendan las medidas, o sea, el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las empresas para traducir los puntos que están en estos acuerdos y que nos afectan en nuestras operaciones o en nuestro día a día, muchas veces somos nosotros las empresas las que tenemos que autocapacitarnos, informarnos y hacer la labor de educación a los gobiernos. Entonces, no sé si tenga cabida, porque bueno, por ideas no paramos, pero si tenga cabida en un tratado como este, algo como lo que está ocurriendo con el tema de residuos electrónicos o de electrónicos en general, que obviamente, o sea, el impacto fuertísimo está también como residuo, pero para su gestión completa y para incluir la parte de generación y de estadística y de gestión a lo largo de su vida útil y de incorporarle los principios de economía circular, pues ha habido esfuerzos importantes y muy loables en los organismos internacionales. Por ejemplo, bueno, este es un programa Cycle, el Sustainable Cycles de Naciones Unidas también, que está por UNITAR. O sea, lo que está haciendo la UNITAR como centro de investigación y de formación profesional, no sé si habría cabida para que haya un organismo permanente que sirva de traductor, y no me refiero a traductor de idiomas, sino de idioma de español, inglés, no, o sea, del idioma, de lo legal, del tratado, a el impacto comercial o a las medidas o a los listados o a las recomendaciones que puede haber y que sea constante. Lo pongo como ejemplo porque el e-waste monitor, por ejemplo, es algo regular, es algo constante de lo que los gobiernos pueden recurrir, a lo que los gobiernos recurren para aterrizarlo en medidas nacionales que sirvan ad hoc a las realidades nacionales, cómo los países pueden hacer métricas, cómo pueden tomar medidas de reducción, cómo afecta el generador,
o a todos los que están en medio en las cadenas de suministro hasta el residuo. Entonces, creo que ese es un gran reto para resumir y terminar este punto, aterrizarlo a la realidad del día a día de la pequeña y mediana empresa, que son a quienes nos impacta, o sea, poder traducirlo a nuestro lenguaje, a nuestras esfera de aplicación, en reforzar estas capacidades técnicas internas de las empresas y pues los gobiernos cambian, pueden estar informados, pero al día siguiente el ministro de Medio Ambiente ya no conoce el tratado. Entonces, tener un organismo permanente al que los gobiernos puedan recurrir para capacitarse, actualizarse, tener que no se quede nada más en el tratado, sino algo en constante evolución y actualización. Muchas gracias, Ana. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo que es un tema transversal, no nada más con la cadena de suministro o la cadena de productos, sino también con la participación de los diferentes jugadores, ¿no? El sector privado, el sector público, y creo que aquí no es ponerle etiquetas de quién es el obligado o quién es el que tiene que hacer, sino trabajar en conjunto. Y abro esta misma pregunta entonces para los representantes gubernamentales. No sé quién me quiera platicar un poquito de lo que ustedes consideran que debe tener como prioridad este tratado. No sé, Kirvin, Gonzalo, alguien de los que están en el panel. Si quieres, parto yo. Perfecto, Gonzalo, gracias. Bueno, primero que nada, nuevamente agradecer la invitación de la ICC por este evento. Yo soy diplomático y soy negociador y bueno, también tengo experiencia en otros tratados internacionales, así que por ahí escuché algo sobre cambio climático, pero claro, tiene algunas diferencias respecto a lo que estamos negociando actualmente con lo que son las cosas de cambio climático. Pero en general, como lo dijo bien la colega del PNUMA, en este momento lo que estamos haciendo es tratar de los estados ver cómo resolver un problema que tenemos como humanidad. Y para eso necesitamos el esfuerzo conjunto de todos los estados. Cuando un estado se vincula en el derecho internacional, se vincula o se obliga directamente como estado, no como gobierno. Entonces, esa es una primera diferencia que hay que hacer quizás, porque claro, un gobierno puede estar a favor o en contra de alguna política, por ejemplo, pero si se vincula como Estado a través del derecho internacional, automáticamente ya es parte de ese proceso. Entonces, en este momento estamos en esta negociación que debería terminar a fin de año, y a partir de ahí viene todo un proceso también de legislación interna en cada uno de los estados que decidan ser parte de este proceso, que ratifiquen el acuerdo o el tratado en el futuro, y a partir de ese proceso interno también viene un sistema de regulaciones. Eso es lo que se ha hecho desde los años 70 a nivel de regulación internacional en distintos ámbitos. Nombraron Basilea, por ejemplo, que tiene que ver con los desechos. Tenemos el Tratado de Rotterdam, de Estocolmo, en el caso de la agenda química, cambio climático, en el tema de gases de efecto invernadero. También tenemos tratados de pesca, tenemos tratados de manejo de los océanos y distintas áreas. Y bueno, y ahora justamente es el tema del plástico, que como todos ustedes saben, es algo que muchas personas, en general las comunidades, están muy preocupadas. Y en ese sentido, ustedes ciertamente son parte de la implementación de un futuro acuerdo. Y eso es lo que nosotros los que negociadores también lo tomamos en cuenta. Cuando se negocia un tratado internacional, como muy bien lo explicó la expositora, creo que era Ana Cecilia, efectivamente el tratado tiene disposiciones muy amplias, porque trata de abarcar distintos tipos de realidades. No podemos comparar grandes países con una economía muy potente con países pequeñitos, por ejemplo, una isla en el Pacífico Sur, donde las economías de escala son otras y las métricas son otras. Pero sin embargo, el problema es el mismo, la contaminación por plástico. Es a partir de ahí que lo que estamos haciendo en este momento es, para decirlo de manera un poco más coloquial, una lluvia de ideas. Entonces, todo el texto que ustedes han visto en el tratado es el conjunto de ideas y opiniones que los estados, diferentes estados, tanto productores de polímeros como también quienes no somos productores, por ejemplo, el caso de Chile, pero sí lo utilizamos en esta industria, buscamos llevar a cabo para poder
tener un resultado óptimo. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo en este momento es tener un texto, que lo dijo bien la colega del PNUMA, es un texto bastante grande. Tenemos 80 horas de negociación aproximada hasta el cierre de este año, y la idea es ahora empezar a consolidarlo. Entonces, muchas cosas que actualmente están en el texto no es que necesariamente sean reflejadas en el tratado final que tengamos. Eso es la primera cosa que yo quisiera comentarles al respecto. O sea, hay muchas líneas gruesas, pero también hay mucho detalle que puede que en el futuro, mediante otras negociaciones que vayan habiendo sobre la implementación de este tratado, podrían abrirse, pero en este momento no. Lo que sí, y el llamado que nosotros le hemos hecho a nuestro sector privado y hemos estado en conversaciones, por lo menos en el caso de Chile, es ir adelantándose a ciertas, por así decirlo, ciertas líneas de trabajo que se van a ir abriendo. Porque a raíz justamente de este tratado también se abren nuevas oportunidades de negocio. Y nosotros obviamente estamos preocupados de, por un lado, dar predictibilidad, dar también que cualquier medida que se tome, dar un tiempo suficiente para que la economía en su conjunto, y en este caso ustedes como actores económicos, puedan adaptarse. O sea, no puede haber una medida, por ejemplo, que digamos, ok, el tratado se termina este año, se ratifica en 2 años más y empieza el quinto año a avanzar, es muy rápido. Por lo tanto, necesita ver lo que en inglés le llamamos el phase out, de si es que logramos, por ejemplo, acordar que ciertos elementos que no son tan necesarios quizás en nuestro sistema económico y que pudieran eliminarse o que pudieran reemplazarse por otros elementos que fueran menos nocivos, se puede hacer. Muchos de los países miembros de la ICC, por lo que veo acá, tienen algún tipo de medida en ciertos plásticos. Hay ciertos plásticos de un solo uso, por ejemplo, que ya se están haciendo un desfase en bolsas de basura, las bombillas para tomar. Hay ciertos elementos que nos hemos acostumbrado porque claramente nos facilitan la vida, pero que al mismo tiempo tienen un perjuicio muy grande, no solamente al medio ambiente, sino también a la salud humana. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de congeniar. O sea, este no es un tratado en contra del plástico, ese también es otro mensaje que quiero dejar muy claro, sino es un tratado en contra de la contaminación por plástico. Y esa es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el plástico es algo que nos ha acompañado los últimos 60 años, es algo que va a seguir existiendo, se necesita de insumos para distintas industrias, pero ciertamente hay, por ejemplo, ciertos aditivos, hay cierta manera de fabricarlo, hay cierta manera de quizás incluso de hacerlo que sea más bello y atractivo a nivel comercial, pero que en su componente químico pueda traer efectos nocivos a la salud, tanto del medio ambiente como humana, y quizás eso es lo que se puede cambiar también. Entonces, un poco la invitación es a ir pensando en que no solamente va a haber limitaciones, que puede haberlas, efectivamente, tanto vinculantes como no vinculantes, pero también que se va a crear una nueva economía, así como se creó la economía de las energías renovables y cada vez tenemos un boom al respecto. Esto abre una puerta nuevamente para abrir otro tipo de economía donde distintas industrias están presentes y donde ciertamente las pymes van a tener un lugar destacado. Y quizás comentarles una de las cosas que viene el gráfico, era que había mucha gente en esta llamada en el ámbito del reciclaje, pero también hay otra industria que se va a empezar a trabajar justamente a partir de ahora, si es que se logra el acordar el tratado, y tiene que ver con el reuso, que es quizás una etapa anterior al reciclaje, porque el reciclaje básicamente es qué hacemos con el envase que ya descartó el consumidor final, y nuevamente se logra una nueva vida. Pero con el reuso, por ejemplo, se abren nuevas alternativas de comercio, nuevas alternativas, formas de tener un embalaje que dure unas 20 veces, pero cómo se hace el relleno de ese embalaje, por ejemplo. Entonces hay distintas maneras que también se tienen que considerar a la hora de poder mirar esta nueva economía que se va a abrir gracias al tratado. Hasta ahí lo dejaría Muchas, ahora. perfecto, muchas gracias, Gonzalo. No, y muy buenos comentarios, porque efectivamente me gustó mucho lo que señalaste, que este es un tratado no para restringir o prohibir el plástico, ¿no? Sino es más bien dicho, es un tratado para tratar de reducir la contaminación por plástico, y eso no significa que entonces el plástico vaya a desaparecer, porque sabemos que es esencial para muchas actividades. Y por eso esto me abre a la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta establece, ¿qué creen ustedes como expertos que sean las posibles implicaciones, tanto positivas como negativas,
en cuanto a posibles restricciones a la producción de plásticos y a los productos químicos de preocupación. Es decir, ¿qué piensan ustedes que generaría la producción, la restricción de estos plásticos y productos químicos, tanto en la economía como en justamente las actividades y operación de las pequeñas y medianas empresas? ¿Y por qué comentamos esto? Porque creemos que muchos de los esfuerzos que se han venido haciendo ahorita a nivel nacional han sido solo eso, ¿no? Intentos de restricción, y creo que no es el camino a seguir. Entonces, le abro el micrófono a Víctor para ver si nos puede dar un poquito de sus comentarios, y posteriormente pasamos con algún representante gubernamental. Bueno, muchas gracias por la invitación, la participación en esta tan importante actividad. Y bueno, Eric, creo que nosotros, para redondear la respuesta que tú estás haciendo, que es compleja, porque todos los cambios, como acabamos de decir y mencionar, son necesarios. No es una opción, es un camino a transitar y no es algo en contra de los plásticos, sino que tenemos que salvar nuestros océanos, tenemos que ocuparnos de nuestro futuro, y la Agenda 2030 ya está muy cerca, y todas las cuestiones que estamos abordando, reitero, no son una opción. Por eso coincido con lo que decía Ana Cecilia de la necesidad del diálogo público-privado para tratar esto, por la importancia que tiene. Y no solamente ese diálogo público-privado, sino como políticas de Estado. Entonces, cuando hablamos de... Víctor, Víctor, te perdimos el se te sonido. puso en Ya. mute. Perdón, perdón. Lo que decía que también, un poco para responder las implicancias, de repente pueden ser más negativas para pequeñas empresas, muy pequeñas empresas. Por eso la necesidad de diferenciar el tamaño de lo que es PYME según la región, según el país, según la categorización. Seguramente las empresas más pequeñas, con menos recursos, con menos formación, con menos investigación y desarrollo para hacer la transformación, van a sufrir más que aquellas que tienen una posibilidad o acceso a créditos o a la formación. Entonces, indudablemente, la transformación en este proceso, según el tamaño de la empresa, va a requerir más tiempo. Hay sectores donde, lamentablemente, por las situaciones económicas, no pueden absorber mayores costos o productos diferenciados, aunque se entienda que es necesario. Entonces, se continúan, al no haber una política pública, con producción de productos que deberían sustituirse, reemplazarse o al menos reducirse. Creo que por ahí pasa la cuestión. Es complejo, pero tenemos que abordarlo porque no hay chance. Tenemos que hacerlo y tenemos que ayudar a aquellos que no tienen posibilidad de hacerlo, estos cambios, para que realmente ocurran, puedan o transformar sus productos, su línea de producción, sus insumos. Es posible. Yo, para ser autorreferencial, en el caso de nuestra empresa, vamos logrando hacer algunas reducciones, pero el proceso de los productos que trabajamos y fabricamos, pero el proceso es largo y no siempre el mercado está dispuesto a pagarlo, y bueno, las crisis que van habiendo a nivel de economía también es una limitación, por eso hace falta ese diálogo general que estaba hablando. Gracias. Muchas gracias, Víctor. No, estamos completamente de acuerdo contigo. Creo que tenemos que pensar en una integralidad, ¿no?, del manejo del plástico. No sé si alguien de los representantes gubernamentales nos pueda dar su opinión respecto de los temas positivos y negativos que generarían las restricciones en temas de plásticos y de los productos químicos relacionados. Kirvin, no sé si nos puedas dar tu opinión, por favor. Claro, perfecto. ¿Me escuchas bien? Perfecto, sí, muy bien. Buenísimo. Bueno, para empezar también agradecerles por este espacio. Yo creo que estas oportunidades de conversar y conectar
escuchar diversas visiones son excelentes y buenísimas para el desarrollo del tratado, sobre todo para nuestra región en Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, acordando en cuanto a lo que preguntas y muy acorde con lo que comenta el señor Víctor, y creo que es parte también de lo que comentaba Gonzalo, esa transición que tendrá que realizar el sector privado, sobre todo las pymes, es un proceso complejo y que tomará tiempo. Entonces, lo mejor es iniciar esa adecuación y esas consideraciones. Desde la perspectiva de Panamá, de hecho, tenemos algunas legislaciones que prohíben el uso de ciertos productos plásticos de un solo uso y durante este proceso, para llegar a la legislación actual, te puedes imaginar, nosotros empezamos una lista de 100 o 200 productos de plástico de un solo uso y quedamos en solamente 11 con los cuales estamos iniciando esa transición. Y no fue fácil, pero nos dio esa experiencia y fue dándonos, digamos, esa posibilidad de poder ir evaluando y considerando cómo sería ese impacto al sector privado, sobre todo. Por ejemplo, esto vino de la mano, y creo que es también parte de lo que hará falta para apoyar esta transición, es el desarrollar incentivos de parte de lo que es el gobierno. También a la par que tuvimos esta ley de prohibiciones, generamos una ley para incentivar lo que fue el mercado o el desarrollo de lo que es el reciclaje del plástico, a la vez que la reutilización y el aprovechamiento. Entonces, digamos que son temas que tienen que ir de la mano para poder apoyar y afianzar esa desarrollo y producción sostenible, pero sobre todo, y algo que es muy positivo, que también se ha comentado, es que obviamente esto generaría esa transición hacia el uso de materia prima o hacia el uso de insumos más sostenibles y modelos de producción más sostenibles para obviamente reducir ese impacto que estamos generando. Y como comentó Gonzalo, la idea del tratado no es decir, ok, el plástico es el villano y el plástico es el enemigo, sino que nuestro consumo y uso del producto es lo que está generando la problemática y es lo que tenemos que acotar. Por eso entonces hablamos de cambios en el diseño, reestructuraciones en el uso y el consumo de algunos productos químicos o algunos insumos químicos para desarrollar no solo esa transición, sino también asegurar como un modelo del uso del plástico más sostenible y seguro. Váyase también a todas esas referencias que tenemos de el impacto que está generando no solo al ambiente, sino también a la salud humana, el consumo desmesurado que tenemos del plástico. Entonces, digamos que eso es lo que podríamos considerar y para recapitular, pues la transición genera obviamente impactos que tienen que ser de la mano considerados con la posibilidad de crear algunos incentivos para afianzar esa transición. Y conocer, pues obviamente que la problemática es esa, que no es solo el producto, sino el impacto que genera el consumo del mismo y los resultados en la salud del ambiente y la salud de la biodiversidad y los humanos que se están generando por este consumo. Muchísimas gracias, Kirvin. Completamente de acuerdo. Y creo que esto también nos abre a la próxima pregunta, en donde efectivamente uno de los retos del tratado es tratar de que el mismo se pueda implementar por todos los países, ¿no? Este es un ejercicio, un ejemplo de cómo todos los países de Latinoamérica tienen esta necesidad, ¿no? Y este interés para poder tener una línea base para poder utilizar a efecto de generar un efecto positivo al medio ambiente, pero a la vez también cuidar a sus propias economías, ¿no? Y a su propia sociedad. Entonces, esto me abre a la pregunta de establecer, ¿ustedes creen que exista, y bajo su experiencia en cada uno de los países en donde ustedes viven, creen que exista algo que se haya hecho en sus países, ¿no? Como experiencia nacional, que pueda ser útil para podernos transmitir a nosotros en este ejercicio y que posteriormente se pueda transmitir para tratar de integrarlo o abordarlo justamente en este tratado? No sé si a nivel, y a mí me interesa mucho también saber esto porque a nivel pequeñas y medianas empresas es muy importante saber justamente ustedes cómo ven si existe contenido nacional o no y si efectivamente esto puede ser utilizado. Ana Cecilia, no sé si desde tu trinchera tú piensas que existe contenido nacional ya que pienses que puede ser muy positivo o que puede ser utilizado como ejemplo para el tratado. Gracias, Eric. No tanto en la materia formal, en la legislación, en la normativa. Yo creo que en México tenemos un caso que es el del PET, el del polímero PET,
que viene desde la industria y es un punto que a mí me gustaría resaltar en estos puntos importantes a incluir e impulsar desde el tratado, que es la habilitación de mercados. O sea, si bien ICC ha hecho muy bien, creo que es uno de los puntos súper interesantes que ha abogado o que tiene ahí listos en los comentarios a borrador, que es el no meterse tanto a temas de comercio, sino dejarlo eso a los tratados que ya lo manejan, o sea, si es Convención de Basilea, o sea, si son temas de la W, de la Organización de Comercio, no meterse esos temas. En México tenemos un caso de mercado que es, tenemos la producción más alta del mundo en PET y tenemos al mismo tiempo la planta recicladora más grande de PET, porque si hay la generación y está la industria que consume el material para hacerlo reciclado y ellos mismos se han autoimpuesto los mínimos de contenido reciclado, entonces automáticamente se generan esas líneas de suministro para decir, ok, todo lo que salga, y ellos no se enfocan nada más en recoger el PET, sino que sus programas de PetStar, en asociación con el sector privado que utiliza envases, aunque sean de otros polímeros, HDPE, PP, o sea, del polímero que sea, se autoimponen estos mínimos de material reciclado y entonces, pues bueno, les sirve para su misma producción y ellos mismos habilitan el mercado y entonces ellos mismos lanzan campañas de concienciación al consumidor, el consumidor recibe una remuneración, entonces es habilitar ese mecanismo. Si en el tratado, o sea, este caso entonces es en México creo muy relevante porque somos el país que más recicla PET, la industria que más genera y también la que más recicla. Entonces, creo que es un caso interesante de ver y también pues como aprendizaje o como punto a analizar cómo se puede incluir, pues es este tema de cómo pueden los gobiernos, que sea un poco más hacia obligatoriedad, porque está ahorita como recomendación en el tratado, los Estados miembros deberán incentivar mecanismos que aumenten, pues es directamente hacia obligatoriedad, creo, de contenidos reciclados en la industria. Todo aquel que utilice polímeros, pues tendrá que tener gradualmente aumentado los contenidos de material reciclado. Muchísimas gracias, Ana. Estoy de acuerdo, hay muchos casos de éxito y justamente en donde se genera negocio o mercado es muchísimo más fácil llevar a cabo la implementación de actividades o esfuerzos para poder generar circularidad, ¿no? Con los plásticos. Pero en mi experiencia, por lo menos también en México, he visto que los ejercicios de legislación en tema de gestión integral de los residuos ha sido muy puntual, ¿no? No es tan general. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la parte de plásticos de un solo uso, ya se está tratando de hacer en otros estados. Pero creo que falta esta parte en donde hagamos algo más integral como país y en donde justamente exista un esfuerzo, donde tanto el apoyo del gobierno como de las empresas hagan este clic, esta conexión y podamos generar un caso de éxito. Me encantaría saber desde la parte de la experiencia de los representantes gubernamentales si tienen algún caso de éxito en sus países que puedan decir, oye, pues mira, igual en México no hay, pero en Chile o en Panamá si existe alguno de estos esfuerzos que pudiéramos tomar como ejemplo, ¿no? Entonces, Kirvin o Gonzalo, cualquiera de ustedes que me pueda apoyar con esta respuesta, por favor. Eric, creo que había una pregunta de Emanuela Leal que había visto que levantó la mano. No sé si quería participar o comentar. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Pues la verdad yo quiero como añadir un poquito más a la visión que se está manejando para el diseño del tratado.
No debemos perder el norte de que este tratado nace de implementar una alternativa para subsanar, eh, lo que es la crisis mundial del plástico. Realmente estamos viviendo una crisis mundial de plástico que está desencadenando en la salud humana. Entonces, esos dos pilares no debemos perderlos de vista al momento que decimos que no se trata de ver como enemigo al plástico, porque estaríamos negando como la realidad. Esa era mi inquietud, como también abordar lo que es la producción y el consumo del plástico, lo que es la logística internacional para el empaque y el embalaje. Eso también afecta muchísimo. Es una realidad que no podemos desconocer en el tratado, porque lo que queremos es subsanar. Lo que queremos lograr con el tratado, en la medida en que los países van a participar, cuando se implemente, es la subsanación de ese mal, de ese daño, porque eso es un costo intangible, pero que de largo y corto plazo afecta directamente la economía. Otro punto para agregar es otro de las, ¿cómo diría? Como una herramienta de los países para poder apoyar en la implementación de estas políticas en el tratado que se van a manifestar ahí. Hay que tener en cuenta los puntos positivos de la economía. El plástico se está presentando como una crisis mundial. Es debido a esto, a que no se está haciendo visto. Al ojo público no está siendo identificado como una alternativa que puede involucrar a la población civil, específicamente a la gente que trabaja con el reciclaje. Eso es un punto ciego de la economía que permite un desarrollo sostenible. Cuando utilicemos el término de desarrollo sostenible, tenemos que tener presente que el término de desarrollo sostenible implica lo que es la afectación, ya sea de manera positiva o negativa, de, de las áreas del medio ambiente, desarrollo económico y social. La palabra desarrollo sostenible implica el impacto en esas tres áreas, en esos tres niveles. Entonces yo pienso que es importantísimo no perder el norte de lo que es la reducción del consumo y viéndolo como lo que es. Plástico es enemigo de la humanidad. Simplemente que tenemos que ser muy delicados a la hora de poder formular este tratado y no pues como tampoco entrar en la contienda o en la diferencia de conceptos y de opiniones de que el tratado no puede sobreponer al plástico ante los países como el enemigo de la humanidad. Obviamente no lo podemos hacer de frente, pero eso es una realidad que se está viviendo y eso afecta muchísimo a la economía. Muchas gracias. Gracias por la explicación. Solo para recordarles, al final del ejercicio vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Todavía tenemos algunas preguntas que terminar, entonces por un tema nada más del tiempo, les pedimos que si tienen alguna observación, con gusto lo podemos platicar al final del ejercicio. Entonces, para cerrar esta pregunta, porque creo que es muy importante tener la parte de los representantes gubernamentales, no sé si Gonzalo, Kirvin, me puedan platicar de alguna experiencia nacional que pueda ser útil para el ejercicio de este tratado. Gracias. Gracias, Eric. Sí, mira, en el caso de Chile, nosotros estuvimos trabajando en distintas leyes que van en distintos ámbitos que van muy similares a lo que estamos viendo en el tratado. O sea, por ejemplo, nosotros en Chile tenemos la ley REP de responsabilidad extendida al productor. Y para llegar a esa ley y ese trabajo a nivel de legislación interna, hubo mucho diálogo en el sector privado. Y eso es una de las primeras cosas que quiero relevar nosotros como país, es cada vez que iniciamos un proceso de legislación interna, tenemos diálogo con los distintos representantes del sector privado, bueno, también con distintos representantes de otros aspectos de la sociedad, para poder tener una manera uniformada de ver cómo atacar ciertos problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces las respuestas a ciertas cosas pueden ser fragmentadas y eso puede ser aún peor. Alguien lo dijo hace un rato atrás y uno de los objetivos también se trataba justamente de eso. O sea, si cada país tiene legislaciones diferentes, con definiciones diferentes, va a ser imposible, por ejemplo, para ustedes poder más adelante tener comercio
con otros países. Por ejemplo, en el caso de Chile, nosotros somos parte de la Alianza del Pacífico con ustedes, con México, con Perú y con Colombia. ¿Cómo podrían aprovechar las cadenas de valor si que cada uno de los países tiene una legislación diferente respecto a responsabilidad extendida al productor, respecto al contenido de material mínimo, respecto a qué tipo de químicos o polímeros se puede utilizar y cuál no? Entonces, el tener un sistema más armonizado va a permitir también que la cancha se nivele para todos los actores económicos. En segundo lugar, y lo que es importante, es el hecho que este diálogo tiene que ser también genuino, tanto por todos los sectores. Y es ahí donde a través de las conversaciones, por ejemplo, nosotros, Chile es parte de lo que se llama el Pacto por los Plásticos, y muchas veces las mismas empresas son quienes nos dicen, mira, estos son los problemas, este quizás puede ser la solución, este quizás es el tiempo que vamos a necesitar para poder trabajarlo y poder lograr un resultado objetivo. Y eso también son insumos que nos ayudan mucho a nosotros, en general a nuestro Ministerio de Medio Ambiente, pero también en mi caso al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque yo como representante de Cancillería, mi deber es velar el, por la sociedad en su conjunto dentro del Estado. Entonces, claro, hay distintos actores, cada actor tiene su interés, por supuesto, pero nosotros tratamos de ver que esos intereses confluyan y que no sean, y que no sea de una manera que afecte uno a uno más que otro. Entonces, nosotros hemos trabajado en estos diálogos, seguimos trabajando. Los colegas del Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, ahora que vamos hacia la ANC4 en Canadá, han hecho diálogos con cada uno de los actores y con el sector privado también en Chile. Y ese ejercicio lo hemos ido haciendo y me consta que también otros países de América Latina también han ido haciendo ese trabajo. ¿Para qué? Para darnos esos insumos a los negociadores que finalmente vamos a ser quienes vamos a redactar el tratado. De esa manera también podemos saber cuáles son las preocupaciones que tienen ustedes, cuáles son los argumentos también. Muchas veces ahí podemos tener, no sé, una frase, pero necesitamos entender el por qué. Y eso también son insumos que nos ayudan a la hora de poder hacer esta legislación macro, que es a nivel mundial, pero después tener también la bajada ya más a nivel nacional. Eso. Muchas gracias, Gonzalo. Completamente de acuerdo y qué gusto saber que en Chile y otros países hay leyes que son un poco más integrales o ejercicios, ¿no? Que son más integrales que nos pueden ayudar en este tratado. Y efectivamente se trata también de hacerlo lo más eficiente, pero también equitativo posible, ¿no? Porque como bien lo dices tú, dentro de la cadena de suministro, no necesariamente hay que cargarle toda la responsabilidad o la obligación al productor o al suministrador o al transportista, sino que tiene que ser proporcional respecto de su responsabilidad del manejo de los plásticos en toda esta cadena, ¿no? Y eso es un esfuerzo que tanto los países como el tratado y las empresas van a tener que generar y bueno, es un reto importante, ¿no? Ya veremos cómo nos va con eso. Y esto me abre a la próxima pregunta, y esta pregunta quisiera directamente hacérsela a Dolores, porque dentro de su presentación ella hablaba de un tema muy importante que es el financiamiento, ¿no? Entonces, quería preguntarle qué tipo de apoyo considera que será más crítico para las empresas para poderse adaptar a las nuevas políticas globales sobre plásticos y apoyar la innovación de las pymes, ¿no? De las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, del financiamiento, incentivos, intercambio de conocimientos, apoyo tecnológico, infraestructura compartida, etcétera. Entonces, Dolores, en tu experiencia, ¿qué consideras que sería el apoyo más crítico que las empresas deben de tener? Me parece, Dolores está en línea. Sí, aquí Ah, está ya. Listo. Sí, buenas tardes. Bueno, creo que este diálogo me ha parecido muy interesante, muy valioso los comentarios de los colegas de los países de la región respecto a sus experiencias en negociación y también desde el punto de vista de las empresas. En mi experiencia, yo creo que, bueno, en México hemos tenido experiencia ya los últimos 7 años en el control de la contaminación por plástico, específicamente los gobiernos subnacionales, tanto estatales como municipales,
que viven precisamente el problema. La mayoría de ellos son gobiernos que el sector turístico juega un papel muy importante. Entonces, se han implementado algunas regulaciones locales y estatales para empezar a prohibir ciertos productos plásticos. Un ejemplo importante, y fue el primero de una ciudad grande, fue la ciudad de Querétaro, que empezó a tener prohibiciones. Luego vino la Ciudad de México, que ha tenido un avance muy importante en el control por contaminación por plásticos, desde las prohibiciones de algunos productos denominados desechables o de un solo uso, hasta el manejo de residuos, ¿no? De hecho, el gobierno de la Ciudad de México reconoce que en pocos años, con esta prohibición de algunos desechables, ha tenido ahorros económicos muy importantes en el manejo de los desechos en la ciudad, ¿no? Yo creo que en primera instancia para el sector privado, yo creo que es la certeza legal. De hecho, lo que hemos estado viendo en Ciudad de México es que en todo el país, perdón, algunas empresas piden certeza legal porque las regulaciones son muy diferentes de una ciudad y de un estado al otro. Entonces, yo creo que esa certeza legal es importante para las empresas. Y por el otro lado, yo creo que las alternativas y la innovación que se tiene que dar a raíz de este nuevo tratado, en donde evidentemente va a haber ciertas prohibiciones, yo creo que esta innovación que se busca tiene que venir acompañada también de apoyo financiero, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros y lo que todo mundo pide en el tratado es fondos para innovación e investigación, financiamiento claro. Y yo creo que aquí, por ejemplo, la Secretaría de Economía con una política industrial relacionada al plástico y eventualmente algunos bancos de desarrollo en México, por ejemplo, esta Nacional Financiera, cuyo mandato es atender y financiar los sectores en donde las pequeñas y medianas empresas participan, ¿no? Entonces yo creo que este diálogo y hacer ese mainstreaming de la necesidad de una innovación en las empresas acompañada de apoyos financieros es muy importante a través de las estructuras de los gobiernos estructuras que ya existen, ¿no? Pero poner el plástico en la agenda de las instituciones, yo creo que va a ser un gran reto de los gobiernos nacionales y, bueno, de organismos de cooperación internacional como la ONU. Muchísimas gracias, Dolores. Estamos completamente de acuerdo. Creo que algo que podemos sacar de las encuestas que Melanie les hizo fue que la mayoría consideraron que una de las restricciones o de las piedras en el camino para poder implementar la gestión correcta de los plásticos es falta de financiamiento y falta de infraestructura. Y esto justamente son dos temas esenciales que se tendrían que abordar dentro del tratado y no nada más en la parte de fondos internacionales, sino también tratar de hacer que los países ya puntualmente tengan algún tipo de incentivo o financiamiento ya como país para tratar de que esto se ejerza de manera correcta, ¿no? En México hemos visto también algunos ejercicios en donde se ha intentado implementar impuestos ecológicos para que a través del pago de estos impuestos todo este dinero que se reciba se pueda implementar justamente para apoyos en temas medioambientales y un tema de gestión integral del plástico es un ejemplo de ellos, ¿no? Entonces, creo que eso es esencial. Finalmente, la última pregunta que les quiero hacer a todos los representantes, que estamos muy agradecidos por su participación, sería, ¿cuál es el papel de los líderes de la cadena de suministro en facilitar el cambio de sistemas y cómo pueden promover una mayor colaboración dentro de sus cadenas de suministro, implementando enfoques o soluciones en toda su cadena de valor como la posible reutilización o la infraestructura compartida? No sé, Víctor, si quieras darnos tu opinión al respecto y posteriormente ya pasamos con algún representante gubernamental.
Sí, cómo no. Lo que quería, vinculado a la pregunta y a tu último comentario, creo que es muy importante encauzar el financiamiento. Sin duda, sin apoyo financiero para lo que sea investigación y desarrollo, tanto para alternativas nuevas como para la sustitución, tiene que tener un marco, y ahí de vuelta la importancia del trabajo público-privado, pero creo que nosotros podríamos pensar de qué manera guiar en base a la experiencia que tengamos de los países en este diálogo conjunto, de qué es lo necesario y dónde enfocar ese financiamiento, porque si no el financiamiento corremos el riesgo de que se diluya en cuestiones que no nos van a ayudar a focalizar en la cuestión. Y creo que con esto de alguna manera también estoy respondiendo tu pregunta. Creo que es muy importante encauzar el camino de esa forma y sin duda es lo que nos va a permitir hacer este cambio que estamos necesitando. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Walter de Ecuador, bienvenido y muchas gracias. No sé si tengas tú algún comentario en relación con esta pregunta. La repito, ¿cuál es el papel de los líderes en la cadena de suministro para facilitar el cambio de sistemas y cómo pueden promover una mayor colaboración dentro de sus cadenas de suministro, implementando soluciones en toda su cadena de valor como la reutilización o la posible infraestructura compartida? Gracias, Eric, y un saludo a todos. Mil disculpas por otros compromisos, tuvimos que juntarnos recién, pero bueno, pienso que uno de los papeles fundamentales es basarse en experiencias ya. Creo que tuvimos un problema de audio con Walter. Sí, Walter. pues, ahí está, estaba nada más en mute. Ya, sí. Listo. Decía que, bueno, primero que les disculpas por la condición tardía, por otros compromisos, pero les decía que uno de los maneras que pienso que pueden tener un rol más activo justamente los líderes de las cadenas de valor es a través del desarrollo de experiencias que ya han venido realizando algunos actores de algunos sectores. Hay casos de sistemas o esquemas de financiación vía o compartida, digamos, vía mecanismos de responsabilidad extendida del productor, por ejemplo, donde ya han tenido o están teniendo los determinados actores económicos de la cadena de valor un rol positivo, digamos, en la lucha contra la contaminación plástica y que pueden ser todavía desarrollados. Obviamente eso necesita una confluencia de factores como el incentivo, también incentivos tributarios de parte del Estado, pero si es que pienso que justamente ese ejercicio y ese de learning by doing y de compartir entre pares, que otros actores económicos vean que sí hay esquemas que no son la solución, no son una silver bullet, pero que sí hay esquemas que funcionan, pueden también empezar a involucrar en sus componentes o partes de su rol en la cadena de valor ese tipo de mecanismos o esquemas, ¿no? Y repartirlo incluso de mejor manera, tanto en la generación de estos recursos, pero también como en el destino. Y aquí también comparto justo lo que entiendo que decía la intervención anterior, lo importante qué se va a hacer con, es como decía el colega Víctor de Argentina, qué se va a hacer con esos recursos, no solo para efectos del mismo sistema, por ejemplo, de generación más de circularidad, pero también para temas de reparación, porque ya existe en algunos casos daños que han sido causados y que también necesitan ser atendidos, o simplemente qué hacer con todo el legado de contaminación que también existe en otras zonas vinculadas a determinadas actividades productivas o económicas. Así que esto quizás sería un elemento, el compartir, digamos, experiencias que ya han sido implementadas en algunos casos de manera voluntaria, en otros casos a través de regulación o de incentivos tributarios y que pueden ser multiplicadas a una escala mayor a lo largo de la cadena de valor.
Muchas gracias. Adelante, gracias. Adelante, Vane. Muchas gracias a nuestros panelistas, gracias por su participación. Y ahora sí, bueno, salvo que alguno de ustedes quiera dar alguna reflexión final breve para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si Ana Cecilia, Kirvin, Dolores, Gonzalo, alguno quisiera cerrar con alguna reflexión final. Adelante. Muchas gracias, Vanessa. Pues rápidamente nada más, enfatizando un poquito este punto que señalaba hace un momento de lo que mencionaban, por ejemplo, sobre los incentivos, los apoyos, hacia dónde deben ir. Creo que hay una parte importante antes, un paso antes, digamos, de los apoyos e incentivos que son muy buenos, son muy necesarios y están incluidos ahí como parte importante de las negociaciones de este tratado. Lo han tocado el punto del financiamiento, que debe de llegar hasta pues temas de reconversión productiva, al sector empresarial, al sector privado. Este apoyo es importante, lo señalaba por ahí Víctor. Obviamente a la pequeña y mediana empresa es a la que más le pega de alguna manera, o sea, son de alguna forma los afectados en toda esta cadena de suministro. Pues bueno, los grandotes quizá tendrán más posibilidad de hacer este financiamiento, nuevas tecnologías y demás, pero creo que hay un punto importante del financiamiento que es hacia capacitación, o sea, se ve mucho reflejado, por ejemplo, en el Acuerdo de París, el tema de reducción de emisiones. Los países hacen compromisos, hay que reducir las emisiones. ¿Cómo le bajamos ese tema? Porque claro, el sector privado tiene que estar involucrado y son los que tienen que hacer compromisos porque son los que más emiten. Claro, capacitación para entender que muchas de las medidas y esa innovación y nuevos modelos de negocio no son necesariamente inversión en infraestructura, o sea, no todo es inversión en infraestructura, muchos son mejores prácticas. Ejemplo clarísimo de las emisiones, eficiencia energética, ¿hacia dónde se ha canalizado financiamiento? Hacia diagnósticos de eficiencia energética, hacia capacitación, fortalecimiento de capacidades internas de las empresas para ellos mismos distinguir dónde están sus áreas de oportunidad y no todo, o sea, claro, parte será innovación tecnológica, infraestructura, pero mucho es la capacitación, cómo bajamos el mensaje de mejores prácticas, innovación interna y esa habilitación propia del sector privado para decir, ok, nosotros mismos encontramos mejores embalajes, mejores materiales para nuestros componentes, menores componentes, porque por ahí lo señalaba muy bien una compañera, no recuerdo su nombre, pero dijo, o sea, esa reducción masiva del uso de los plásticos, porque está proyectado a aumentar, o sea, ustedes nos ofrecieron la cifra, va a aumentar con todos estos esfuerzos. Digo, es el business as usual, pero es muy alto, se sigue proyectado a la alza. Entonces, esa innovación, por más que haya financiamiento y a la infraestructura y a nuevas tecnologías, o sea, hay una parte muy importante de habilitar las capacidades internas de las empresas para ellos mismos descubrir sus nuevos modelos de negocio, su propia investigación, sus nuevos componentes, porque de repente pensamos que los plásticos son pues las bolsas, las botellas, pero es en la industria automotriz, por ejemplo, en la que México es fuertísimo. La industria automotriz utiliza unos polímeros de altísima ingeniería que van a destrucción en lugar de ser reusados, reinsertados en un mercado de autopartes que en toda Latinoamérica es totalmente informal. En electrónica, los componentes plásticos en la industria electrónica que va en aumento, pues es increíble esa complejidad de polímeros de alta ingeniería. Entonces, tiene que venir de dentro de la misma industria. Entonces, simplemente mi reflexión final sería mucho esta habilitación de capacitaciones internas y creo que parte del financiamiento puede ir hacia allá, no solamente pensando en infraestructura y en tecnología, sino mucho es la capacitación, bajar bien el mensaje al sector privado en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Cecilia. Y Agustín, tenías la mano levantada, no sé si quieras hacer una pregunta breve para tener tiempo a que respondamos algún par más. Gracias. Gracias,
Gracias, Vanessa. Gracias a todos. El problema es tan grave que ya no se le puede atacar en abstracto. Creo que se debe de trabajar, no sé si alguien de ICC esté participando en el B20, porque ahorita justamente se están revisando todos los documentos que se le van eventualmente a entregar al G20. No sé si alguien esté participando. Yo estoy participando con la transformación digital. Entonces no puedo participar en la comisión que está en el task force que se creó para este efecto, ¿no? Pero sí decir que es importantísimo que también nos estamos acercando al 2030 con gran rapidez. Aún recuerdo cuando se extendió del 2020 al 2030, y yo creo que ya no deberíamos extender los ODS al 2040 o al 2050 por el peligro que representa. Entonces, ahora bien, cuando estamos hablando de MIPYMES, creo que tenemos que ser todavía muchísimo más claros, porque MIPYMES pueden ser una persona, ¿no? Con su ayudante, viven, no saben si pueden pagar la nómina, obviamente los impuestos pasan a un segundo plano, y creo que debemos de ahí estar muy conscientes, que era lo que comentaba Víctor. Yo creo que no nada más debemos de buscar un financiamiento, sino de verdad generar en toda esta cadena, cualquier participante en estas MIPYMES que esté involucrado, sea proveedor o sea prestador, asesor ¿no? Porque muchas veces no pueden ni siquiera pagar un asesor, entonces podría haber inclusive asesores que se prestaran, pero que tuvieran ellos apoyos fiscales, obviamente que se ha platicado de eso, no estoy creando nada nuevo, créditos y subsidios. O sea, si ponemos esa trilogía de apoyos fiscales, créditos y subsidios a todo aquel que intervenga en una MIPYME, en una cadena, en este proceso, creo que vamos a llegar más a una motivación y que entonces sí quieran y puedan hacer el cambio a una prohibición, que es cuando, o una obligación, que es cuando pues todo el mundo se va por la tangente, y ahí tenemos miles de ejemplos. Temas de corrupción e impunidad. Llevamos 20 años hablando de temas de corrupción e impunidad y no hemos llegado a nada después de 20 años. Más, estamos peor que antes. Creo que en el tema ahorita de plástico es tan grave por la contaminación que representa a las futuras generaciones, a los niños que hoy no pueden defenderse, a los niños que hoy no pueden hablar, que tenemos que llevar esto a un extremo, pues casi de Greta Thunberg, ¿no? Entonces, ese era mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Agustín, y muchísimas gracias a todos los comentarios y preguntas que han habido en el chat. Melina, tú tenías la mano levantada y pusiste varios comentarios interesantes en el chat. No sé si quieras un minutito comentar algo. Sí, muchas Adelante. gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Soy hondureña, soy investigadora en políticas agrícolas y tratados comerciales de la Unión Europea, resido en Alemania y estoy especializada en el Green Deal, el Pacto Verde y todas sus estrategias, especialmente Farm to Fork Strategy. Y bueno, llevo muchos años en esos temas y realmente los tratados sí hacen una diferencia porque a veces los países industrializados nos exportan materias primas que ellos ya no utilizan acá. Y una vez el tratado está cerrado, es un poco difícil exigir la gobernanza, aunque haya un tratado internacional, porque generalmente los tratados internacionales son generales y no específicos a la legislación de cada país, y así funciona la Unión Europea. Tienen una directiva general, pero al final cada Estado miembro, cada país miembro es el responsable de implementar esa directiva con sus respectivas organizaciones. Y bueno, además de quedarme en contacto y de repente apoyar en alguna contribución, me gustaría saber si tenemos en Latinoamérica algún organismo que esté llevando la gobernanza de este tipo de iniciativas, porque los países son bastante asimétricos. Honduras es un país pequeño comparado a México, Costa Rica es un país pequeño, pero tiene un set de legislaciones más avanzadas.
Y luego el tema de las cadenas de valor, las industrias. Creo que es importante focalizar los temas debido a las cadenas de valor. Latinoamérica es un gran exportador, pero también importamos muchos insumos plásticos para, por ejemplo, el tema de agronegocios y exportaciones que al final tenemos que saber manejar porque son costos para las empresas. Entonces, eso sería mi comentario, mi pregunta y muchas gracias. Muchas gracias, Melina. No sé si Dolores tenga la respuesta a esta pregunta o alguien de los representantes de gobierno. Adelante, Sí, Dolores, gracias. gracias. Bueno, nosotros en el PENUMA tenemos ya varios años apoyando la agenda de contaminación por plásticos. Por ejemplo, hemos hecho inventarios nacionales de contaminación de plástico. También hacemos, después del inventario, normalmente hacemos una estrategia nacional de contaminación por plástico y marina. De hecho, ha sido el caso, por ejemplo, en Guatemala y México, que son países que tengo a mi cargo, pero también en otros países de la región hemos apoyado. Y yo creo que estos análisis han sido muy importantes. Por ejemplo, el inventario en México, hablando del impacto de la contaminación, el inventario en México que lo hicimos con la Universidad Metropolitana y Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente Federal de México, nos dio, por ejemplo, el resultado de que todos los sistemas hídricos del país estaban contaminados por plástico. Estamos hablando de arroyos, de ríos, de lagos, todas las costas. Se identificaron los puntos críticos en las costas y eventualmente, pues ahí el contaminante más fuerte en los sistemas hídricos es el plástico y tenemos que hacer algo, ¿no? Antes eran algunos químicos, algunos residuos biológicos, pero pues ahora son los plásticos, ¿no? Y el tema de los microplásticos también es muy fuerte porque encontramos microplásticos en muchísimos productos alimenticios, en gallinas, en productos del mar, en el agua, por supuesto. Entonces, también toca ya un tema de salud pública y también encontramos pues, la problemática de la infraestructura en el manejo de residuos, ¿no? Entonces, con este inventario que fue muy bien hecho por la Universidad Metropolitana y los técnicos de Semarnat, se está definiendo cuáles son las políticas públicas y la estrategia que se tiene que seguir para enfrentar estos problemas. En el caso de Guatemala se identificó el inventario, se hizo una propuesta de estrategia, pero bueno, los medios de implementación también son muy importantes de país en país, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Dolores. Y por último, por el tiempo y antes del cierre que hará Eric, adelante, Carlos Alberto. Olá, bom dia ou boa tarde a todos e a todas. Estou aqui em Curitiba, no Brasil. Fico muito feliz por estar participando de um movimento tão responsável como esse. Nós estamos precisando de conscientização e de ações, né? Eu até no chat eu fiz alguns comentários bem rápidos e hoje nós temos aqui cases de sucesso em relação a plásticos em rios e oceanos. Por onde os plásticos entram nos oceanos? Pelos rios, pelas cidades. Nós precisamos de ecobarreiras que segurem esses rios no continente antes deles alcançarem as praias, os mares e os oceanos. Esse trabalho pode ser um trabalho também que vai gerar renda. Quando você tira com uma ecobarreira esses plásticos, você está fazendo com que comunidades se organizem em cooperativas e façam uso desses plásticos para geração de renda também. Esse é o principal ponto. Primeiro, estancar a entrada de plásticos e lixo difuso nos mares e oceanos. Isso é feito com ecobarreiras nos deltas ou antes dos deltas desses rios chegarem aos oceanos.
Fico à sua disposição, à vossa disposição, a contribuir com o nosso trabalho aqui em Curitiba, com várias ações que já fazemos dentro da área socioambiental, e estamos parabenizando a todos aí pelo evento. Muito obrigado. Muchas gracias, Carlos. Yo aplaudí tu propuesta en el chat. Me parece que sería ideal. Y gracias por tus valiosos comentarios. Adelante, Eric. Gracias a todos. Gracias. Digo, brevemente creo que fue un ejercicio muy exitoso. Creo que nos dieron muchísima información que es importante considerar para todos los jugadores que son parte de este tratado, incluyendo las pequeñas y medianas industrias, ¿no? Nos llevamos, entre otras cosas muy relevantes, la transversalidad, la capacitación, la parte del financiamiento, el apoyo entre gobiernos y empresas privadas para poder trabajar en conjunto y llegar a un ejemplo o un ejercicio exitoso, entre otras cosas, ¿no? Les agradecemos muchísimo. Vamos a tomar en consideración todas las preguntas y observaciones que han puesto en el chat. Agradecemos muchísimo a todos los panelistas, a todos los invitados, a todos los que participaron en este evento. Y finalmente, una última petición. Estamos poniendo en este momento, Melanie y Sophie, dentro del chat, una breve encuesta en línea para que nos den sus comentarios de cómo consideraron este diálogo y que nosotros podamos tomarlos en consideración para siempre estar mejorando. Les agradecemos de parte de ICC todos sus esfuerzos y su participación en este diálogo. Muchísimas gracias.